El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:45, gracias por la sintonía. Veamos qué dice el sector del taxismo. Ayer Jorge Calderón, presidente de Fedotaxi, y otros dirigentes de la transportación en esta modalidad hicieron un anuncio respecto de su descontento por las medidas adoptadas en materia económica por el gobierno vinculadas al tema de los combustibles. Y claro, hay una postura de protesta. Dimos lectura a lo que, por ejemplo, los reportes que recibimos de varias ciudades del país, donde hay sectores en los cuales se encuentran estacionados sin trabajar los taxistas en una medida de hecho. Ayer ya se habían sumado en varias jurisdicciones del país. Carlos Brunis visita nuestra mesa de trabajo, presidente de la Unión de Taxistas de la provincia de Pichincha. Ya nos visita acá. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días, y aprovechar pues la oportunidad también para expresar el saludo cordial y fraterno a nuestros compañeros y compañeras que están en los sitios de estacionamiento, justamente defendiendo el derecho de todos quienes formamos parte de la transportación. Correcto. ¿Ustedes se mantienen en paro en este momento? ¿Hay una acción de hecho o podría haber algún tipo de flexibilización por parte de ustedes durante la jornada de hoy? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Fabricio, nosotros desde el comienzo hemos manifestado, somos personas de diálogo, somos personas que siempre estamos abiertos a la posibilidad de buscar el mejor camino, pero aquí el inconveniente es de que el diálogo siempre debe ser de doble vía y debe tener resultados, que nunca se logra todo lo que uno quiere totalmente de acuerdo, pero lamentablemente nosotros vemos que aquí desde que solo vamos a hablar desde que se expidió el decreto 619 que rebajó el subsidio a la gasolina extra y Ecopaís, ahí se establecía que iba a haber una compensación que, dicho sea de paso, nosotros como transportistas jamás la solicitamos, pero ya se estableció en el decreto ejecutivo y nosotros lo único que decíamos es, bueno, ahora tiene que cumplirse. Fabricio, créame, hasta este momento eso no se ha cumplido porque se ha puesto una serie de trabas, una serie de situaciones que simplemente sí te voy a dar, pero tienes que cumplirme con situaciones que inclusive a veces ni siquiera hay forma. ¿Qué tipo de situaciones, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de que el compañero tiene un título habilitante, está en la base de datos del municipio, está en la base de datos del SRI, pero resulta que se le solicita al municipio esa base de datos a través de la Agencia Nacional de Tránsito y dice, no nos llega la información, no están en la base de datos, le faltó el número de cédula, le faltó cualquier cosa, pero el tema es de que no nos dieron esa compensación. Hubieron provincias que los compañeros pagaron por una tarjeta que le costó al compañero $2. Obviamente no es tan alto el costo, pero multiplicado por el universo de compañeras y compañeros, eso es mucho. Pero más allá de eso, es de que le otorgaron la tarjeta al compañero, pero sin fondo, sin saldo, en ciertos casos con $5, con $10. Entonces los compañeros se sienten un poco defraudados, no creen. El 17 de julio estuvimos en la Presidencia de la República, firmamos un acuerdo con el ministro de ese entonces, Iván Carballo, acuerdo que hasta este momento tampoco se ha cumplido. Entonces eso hace que en el dirigente siempre exista la duda razonable en razón justamente de que no se han cumplido los compromisos, inclusive decretos, acuerdos firmados. Entonces, hoy por hoy conversó varias veces Santiago Cuesta y se hablaba de la entrega de una tarjeta de compensación, de varios litros o galones de gasolina al mes, etcétera, etcétera. ¿Eso se llegó a cumplir o no? A eso me estaba refiriendo, eso no se cumplió. Ya. Eso no se ha cumplido. Nosotros no teníamos la obligación de entregar ningún tipo de información, porque aquí son las instituciones las que tenían que ponerse de acuerdo. Es decir, la Agencia Nacional de Tránsito solicitar la información a la Agencia Metropolitana de Tránsito, quien tiene nuestra base de datos, le transmitía toda la información y ahí en esa base de datos decía Carlos Bruni, socio de la cooperativa Tarqui 10 de agosto, que tiene una unidad que es un vehículo que está brindando el servicio de taxis, dele la compensación. Era lo más sencillo.
No, pero se pusieron todas las trabas habidas y por haber y simplemente eso no se cumplió. Por lo tanto, nosotros el día de ayer se mantuvo reuniones con ministros de Estado y no se le llegó lamentablemente a ningún acuerdo, no se ha llegado a ningún entendimiento. ¿Pero qué es lo que plantean ustedes en este momento? Exactamente, ¿qué planean? Es que aquí hay que reconocer, están todas las modalidades de transporte y cada modalidad tiene una necesidad, porque el transporte pesado no tiene las mismas necesidades que tiene el transporte en taxis. Pero aquí lo que nosotros pedimos y dijimos y la resolución de las federaciones nacionales de transporte terrestre del país es de que se derogue el decreto ejecutivo 883 que elimina los subsidios a la gasolina extra y al diésel, porque esto no solo afecta a quienes somos parte de la transportación, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Ahora, al parecer eso no va a pasar, señor Brunis. Lo que va a pasar es que hoy se haga probablemente, por lo que ha adelantado en algún medio de comunicación el ministro de Transporte y Obras Públicas, se haga el anuncio de un incremento parcial en los pasajes, pero no más, es decir, no hay posibilidad. Ayer el ministro Martínez dijo en la prensa, lo dijo a través de sus redes sociales, no van a ceder, no va a haber la derogatoria del decreto 883. Bueno, en esta parte el ministro y el gobierno en sí tendría que responderle al pueblo, porque mire que ya se sube el combustible a través de un decreto ejecutivo que eliminó los subsidios. Y ahora ponerle otro más respecto a los pasajes. Si no solo son los pasajes el problema es que es una medida inflacionaria. Todo sube y eso no lo vamos a desconocer. Todo, vamos al mercado, ya subió, vamos al desayuno que pagábamos 1.50, 1.80, 2.10. Pero para enfrentar eso a ustedes, entendería yo, de acuerdo a lo que nos está diciendo Carlos Brunis en esta mañana, una carrera mínima de $1.45 no alcanza. Necesitan que le suban la tarifa. No, más bien, Fabricio, nosotros jamás hemos pedido incremento de tarifas. No están pidiendo incremento de tarifas. Nosotros no pedimos ningún incremento de tarifas porque mire que efectivamente Carlos Brunis con su administración en el 2015 logró que se incrementen las tarifas en el 45% en diurna y en el 75% nocturna. Fue un logro bastante importante en dolarización. Sería lo peor que haríamos nosotros a estas alturas del partido, grabarle más al usuario con una carrera más cara. A ver, quiero nosotros entender entonces. No pedimos ningún tipo de incremento de tarifas. Quiero entender entonces, si hay un incremento de tarifas, igual no se trata, usted dice, no se trata de incremento, no están pidiendo incremento, pero si le suben la tarifa, ustedes no podrían ceder su posición. Es casi que imposible por las competencias. El tema de las tarifas para el taxismo, en este caso, tiene las competencias el municipio de Quito, y esto del decreto ejecutivo lo estamos tratando es con el señor presidente de la República, porque esa es otra situación. Los presidentes de las federaciones nacionales el día de ayer coincidían que es importante, sin desmerecer la capacidad, la seriedad de los señores ministros, pero es importante que mantengamos a estas alturas, en las actuales circunstancias, una reunión directamente con el señor presidente de la República para que nos escuche, porque a veces el dato, la información no llega de la manera que podemos darle a conocer a nosotros, en este caso al señor presidente, porque son necesidades no del dirigente, son necesidades de nuestras bases, de sus familias. El dirigente lo único que hace es responder a todo el clamor de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, porque Fabricio, créame, no es tan fácil que los compañeros y las compañeras hayan amanecido hoy viernes en sus sitios de estacionamiento, donde no tenían baterías sanitarias, donde es difícil, es complicado, es duro, es un sacrificio fuerte, pero ahí están nuestros compañeros, han ratificado el compromiso de seguir en estas acciones. Obviamente,
se ha pedido y se ha insistido de que no se bloqueen las calles, de que no Pero ayer se bloquearon las actos calles de vandalismo, porque lamentablemente ayer hubo actos de se vandalismo. infiltraron muchas personas que no eran del taxismo. Hubo taxistas que quisieron agredir a otros que querían trabajar. Un taxista tratando de huir atropelló a un camarógrafo de un medio de comunicación audiovisual. Hubo excesos ayer también por parte de los señores taxistas. Y eso nosotros lo rechazamos y vamos también a entrar en investigaciones dentro de nuestras cooperativas, porque nosotros no podemos permitir. Pero asimismo, Fabricio, acabo de hablar con un señor ministro de gobierno y le manifestaba que lamentablemente en Guajaló, en el puente de Guajaló, nuestros compañeros estaban estacionados con sus unidades sin hacer ningún perjuicio, y resulta que ellos fueron, de acuerdo a la información que nos han dado los compañeros, fueron atacados desde el puente hacia las unidades. ¿Atacados por quiénes? Por los señores policía, es lo que nos dicen nuestros compañeros, tirándoles bombas a los parabrisas. Han destruido como 10, 12 parabrisas. ¿Cómo asumieron Eso ustedes? no se puede tampoco aceptar. ¿Cómo asumieron ustedes una serie de reportajes que salieron en varios medios ayer? A ustedes casi que les ubicaron, a los dirigentes, entre esos a usted, casi que los ubicaron como una suerte de mafia en esos reportajes de medios de comunicación audiovisuales. Habrá visto seguramente esos reportajes. Le pusieron a usted, a Fernando Calderón, a Jorge Calderón, a Fernando Valdés, un montón de dirigentes, casi ubicándoles como una suerte de mafia. No, Fabricio, no salí yo, no está Carlos Brunis. Ah, ya, correcto. No está Carlos Brunis. Pero sus compañeros... sin embargo de eso, el medio de comunicación o los medios de comunicación, me imagino, tendrán todas las pruebas necesarias para que... Salieron Fernando Valdés y Jorge Calderón en el caso de los taxis, tiene razón. Así es. Usted no salió. Sí, pero sin embargo de eso, a pesar de que Carlos Brunis no haya salido, nosotros hacemos espíritu de cuerpo, nos solidarizamos con los compañeros, y el medio de comunicación o los medios de comunicación que emitieron este tipo de noticias con el fin o afán de dañar la imagen y el buen nombre de los compañeros, de pronto tendrán que probarlo, tendrán que decir, aquí están las pruebas A correspondientes. mí lo que me dio la Eso. impresión es que con este tipo de reportajes lo que se está haciendo es desnaturalizar o deslegitimar las pretensiones del sector de la transportación a propósito de esta coyuntura. Así es. Nosotros tenemos que lamentar, como le decía Fabricio, pero bueno, eso es una situación de que en momento debido se tratará. Eso ya irá a otros niveles. Ayer ya se conversó al respecto sobre los medios que emitieron este tipo de noticias. Esperemos que sea realmente solo por el momento, que mañana o pasado ya los compañeros, nadie salga en este tipo de cosas. Bueno, los compañeros tienen todos sus derechos y tendremos que nosotros estar también pendientes de todas estas situaciones. ¿A esta hora hay alguna confirmación quizás de la posibilidad de una reunión con ministros, con delegados o con el propio presidente? A las 9:30 de la mañana nosotros nos vamos a reunir con todos los presidentes de las Federaciones Nacionales de Transporte Terrestre del Ecuador y analizaremos sin duda de que habrá comunicación con ministros y ojalá sea con el mismo señor presidente de la República a fin de buscar un entendimiento, porque nada está hecho en piedra. Consideramos que el señor presidente de la República sí nos va a escuchar, al menos nos va a escuchar. Los sectores tienen diferentes necesidades. Pero ayer el presidente ha dicho que no van a ceder respecto de las medidas. Yo imagino que sí podría, si se mantiene ese discurso, lo que se buscaría es algún tipo de medida compensatoria. ¿Ustedes podrían aceptar una compensación? Situación que, imagínense, no es tan coherente, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo podemos privilegiar a los señores transportistas, que las mafias y que esto y este otro, y por otro lado, pero les puedo dar compensación? Y es lo mismo que sucedió en diciembre. Nosotros no pedimos ningún tipo de compensación y se establecieron compensaciones que jamás se cumplieron. Pero como le digo, Fabricio, nada está hecho en piedra. El señor presidente de la República, a quien le guardamos toda la consideración y respeto, pero nosotros como dirigentes también nos merecemos el mismo respeto porque representamos a gremios que realmente son el motor del progreso del país.
nosotros no nos cerramos a la posibilidad de continuar con los diálogos. Nuestros compañeros están a la expectativa y con la fe y la esperanza de que vamos a llegar a un feliz término. Estamos conscientes y de acuerdo que en todo lo que uno pide no se puede lograr el 100%. Tienen que ceder, pues, las partes tienen que ceder. Exactamente. Ustedes están dispuestos a Por ceder. eso le decía, Fabricio, si es que hay un diálogo, el diálogo debe ser de doble vía, el diálogo debe ser fluido, con honradez, con sensatez, con seriedad, con responsabilidad. Por el momento ustedes se mantienen en la medida. Y por este momento nosotros nos mantenemos con la medida anunciada. Correcto, Carlos, gracias por el tiempo. Muy Muy amable, gracias. señor. Buenas gracias. Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de Pichincha, conversando con nosotros con la postura. Nos ha dicho Carlos Brunis, ellos no están pidiendo un aumento de tarifas, están en contra de la decisión de aumentar el precio de los combustibles a través de la eliminación del subsidio, de los subsidios. 8:00 a.m, pausa. Al retornar, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.